Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Y yo estaba parado frente a una casa normal. La veía y un hombre se acercó y lo reconocí. Estaba más viejo, pero lo reconocí. Le dije, soy yo, Paul Emery. Yo vivía en esa casa. Y dijo, no te creo. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 29 de octubre del año 2022 y seguimos hablando tanto de las novedades en la cartelera, en las salas de cine, en los teatros, como las buenas películas que llegan al streaming, a las plataformas. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino pertenecen a un film que está presente en Netflix, una película australiana que tuvo su rodaje en Adelaida, en Australia Meridional, y que con propiedad navega los terrenos del suspenso, el drama, el crimen, una película que se mete en la psiquis y que crea tensión en la audiencia. Del año 2022 y de 1 hora 57 minutos de duración, su título original, The Stranger, y ustedes la tienen en Netflix como El Extraño. Soy Paul. Y este extraño tiene en la dirección a un hombre nacido precisamente en Australia, en Melbourne, el 22 de junio de 1983, Thomas Enright. Un hombre que en el pasado hizo una muy buena producción, Top of the Lake, de 2013, donde aparecía como gran protagonista la sensual y talentosísima Elizabeth Moss. También él hizo una versión interesante acerca de el Everest en el año 2015. Y ahora nos presenta esta película Thomas Enright, que además también es actor y guionista. Y un reparto muy reconocido, especialmente por sus dos principales actores que se fajan tremendos papeles y que muestran esa química en pantalla. El primero de ellos, Joel Edgerton, también productor y guionista, nacido en Australia, en Blacktown, el 23 de junio de 1974, que tiene cintas muy reconocidas. Una de ellas, Loving, del año 2016, que hablaba sobre un matrimonio entre un hombre blanco y una afroamericana que le trajo graves consecuencias. También lo vimos como Tom en la versión del Gran Gatsby del año 2013. Estuvo en la película The Gift and the King, la producción al lado de Jennifer Lawrence, Red Sparrow o El Gorrión Rojo, como se presentó en algunos países. La carrera de Joel Edgerton ha sido prolífica y con buenos personajes, y también ha participado en buenas películas. El otro actor, también muy reconocido, un londinense nacido en Inglaterra en 1966, Sean Harris. Este hombre ha tenido importantes papeles como el de Lane en la película Misión Imposible, la muy buena producción del año 2015, también en la entrega de 2018, donde era Solomon Lane. En Misión Imposible Fallout estuvo en una de las versiones de Macbeth, la de 2015, y en Harry Brown, la película del año 2009, un hombre que perfila sus papeles más del lado de los villanos y que por lo general su presencia y su tono de voz le dan gran realismo a sus personajes. Y complementan el reparto de esta película Jada Albers, una mujer que en el pasado estuvo en el largometraje Mystery Road del año 2020, donde era Fran Davis, y también este elenco lo complementa Steve Mousakis, un hombre que estuvo en Donde Viven los Monstruos del año 2009 en un pequeño papel, y también en la cinta del año anterior, Clickbait, también para Netflix. Estoy aquí para hacer un trabajo para alguien. Tengo un amigo, Mark, y me preguntó si conocía a alguien. Y antes de hablar del caso que involucra esta película, que se convierte en una visión del cine de uno de los crímenes más seguidos y más espantosos en Queensland, hablamos de la historia como tal. Y es que aquí Thomas Enright presenta a los dos personajes. Por un lado aparece Henry Tick, interpretado por Sean Harris, y el otro Smart Frame, Joel Edgerton. La historia comienza prácticamente con estos sonidos que tenemos de fondo, al que en principio, en los primeros minutos del film, hay una voz en off que
a la par con un plano general de una región de Australia y de una montaña en particular, esta voz en off empieza a hablar acerca de cierta perspectiva acerca de la existencia. Y ahí en adelante viene una escena bien interesante y que abre el largometraje, donde aparece el rol de Paul Emmett, interpretado por Steve Mousakis, que sostiene una conversación en el interior de un bus que recorre parte de la geografía australiana y donde aborda a Henry Tick. Se hace pasar por un viejo vecino y le dice que lo puede ayudar y que en algún momento pueden tener contacto recordando tiempos del pasado. Lo que inicia Paul es una suerte de amistad con Henry Tick, que es un hombre introvertido, un hombre callado, que apenas murmura sus palabras y que prácticamente no revela mucho de su pasado. Cuando Paul empieza a ganarse la confianza, le dice que si quiere ganar algún dinero lo puede hacer de manera fácil, es un negocio que no tiene que ver con drogas, pero que lo acompañe a ciertas misiones. Allí Paul empieza a entablar esa pequeña amistad con Henry Tick, o no tanto amistad, sino esa cercanía. Y de un momento a otro le dice que fue bien visto por sus jefes después de cumplir esa primera misión y que ellos le tienen algún tipo de recompensa si desea seguir en el negocio. Y allí van a presentar a otro de los personajes de la historia, al otro principal, a Mark Frame, interpretado por Joel Edgerton, un hombre que también empieza a buscar esa cercanía con Henry, que va más allá de lo que hizo Paul, que sale de escena por una situación de la película sin adentrarse mucho en el argumento, y le dice que puede confiar en él, que por favor no le vaya con mentiras y que la idea es que construyan un elemento de confianza para que los dos trabajen de la mejor forma y así pueda ir escalando en esta organización criminal. Y todo tiene que ver con la confianza, que no se ande con mentiras y que lo mejor que puede decir es parte de su pasado, si había tenido algún tipo de antecedentes judiciales y si en algún lugar del planeta lo están buscando. A lo que responde Henry que no, que él simplemente tuvo un par de riñas, un incidente que tenía que ver con agresión física, pero que lo hizo en defensa propia, pero que de resto apenas sí pasó a lo mucho 2 años en prisión. Desde ese instante estos dos personajes empiezan a comerse la pantalla, empiezan a sostener una relación que se basa en la confianza, donde van a tener otras misiones y donde van a aparecer los supuestos, y digo supuestos, jefes de Mark, que en teoría son personas que están al margen de la ley, que están haciendo labores para reubicar a otro tipo de criminales, entregarles nuevos papeles, sacarlos de Australia o por lo menos moverlos en ese extenso territorio. Pero ya hablaba en la teoría, en la práctica todos estos personajes van a ser una serie de infiltrados que se hacen pasar por lo que no son para poder lograr una declaración de Henry Tick o del nombre real de este personaje oscuro, que tiene que ver con un pasado donde se cometió un atroz crimen y que pareciera hasta ese punto y ahora un crimen sin resolver, y donde las pistas no fueron lo suficientes para llevar a este hombre a prisión. Por eso tenían que traerlo. ¿Qué hizo? Si te contacta y no es a través de mí, avísame. Y no le vayas a decir a Paul que yo te lo dije. Y esta producción, The Stranger o El Extraño, tiene que ver con un caso de la vida real, el asesinato de Daniel Markham, un niño que nació el 19 de diciembre de 1989, que fue brutalmente asesinado el 7 de diciembre de 2003, australiano, secuestrado en un lugar de la vasta geografía australiana en Sunshine Coast, en Queensland, el 7 de diciembre de 2003, cuando apenas tenía 13 años de edad. El crimen permaneció ahí sin resolver, aunque 8 años más tarde, Brad Peter Cowan, nacido el 18 de septiembre de 1969, un ex residente de ese lugar de Sunshine Coast, fue acusado del asesinato de Markham. En el mismo mes, las pruebas realizadas por los laboratorios concluyeron que el ADN presente en los huesos en Glass House Mountains era de Markham. El 13 de marzo de 2014, Cowan fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua por tratar indecentemente a un niño e interferir con un cadáver. ¿Cree en Mark?
creen, Mark. Sí. Si tú eres sincero, entonces ellos te cuidarán. Y aunque el film no lo hace ni mucho menos de manera explícita, tratando de dar algún tipo de explicación respecto a la forma como fue asesinado Daniel Morcombe, en un diálogo en particular se deja entrever para el público que este niño fue brutalmente golpeado, sufrió todo tipo de vejámenes por parte de su asesino, lo golpeó de manera infame y finalmente se deshizo de su cuerpo, de sus ropas, y la región como tal, por sufrir constantes inundaciones, pues hacían difícil la búsqueda de pistas, de ropajes, del cuerpo del niño para poder enjuiciar a este hombre, por lo que se tuvo que montar una investigación para que él mismo confesara, y no solo confesara, sino también llevara a las autoridades que en ese momento estaban encubiertas para llegar a ese lugar del crimen y allí prácticamente peinar el terreno con varios hombres, con varios efectivos, para poder encontrar alguna pista. Y te encontraré, hermano. Y la historia en la vida real mostraba que Daniel Morcombe fue secuestrado en una parada de autobús no oficial debajo del paso elevado de Kill Mountain Road en el distrito de Wumpy, en Sunshine Coast, aproximadamente a 2 kilómetros al norte de otro lugar llamado Big Pineapple, el domingo 7 de diciembre del año 2013. Aquí hay otro de los puntos interesantes y muy realistas de esta película, y es que en varias secuencias se muestra cómo los investigadores tenían todo prácticamente un mapa conceptual lleno de pistas, de registros, de declaraciones, aunque en algunos pues faltaron cintas de video o apenas estaban atenidos a lo que dijeran varios testigos que circulaban en ese lugar donde se produjo el secuestro, de que iban pasajeros en un autobús. Finalmente, en un lapso muy corto, los agentes tratan de encajar esas pistas, y en esa pequeña ventana donde los pasajeros vieron al niño por última vez y se dio finalmente esa desaparición, allí trataban de buscar la manera de que las coartadas expuestas por parte del asesino se cayeran de su peso, y que finalmente los investigadores, elaborando varias teorías, pudieran resolver este sesudo plan por parte de este hombre, y también un caso de los más complicados. Nos vemos en otro lado. ¿No extrañas Queensland? Oye, quemamos tu auto. Y es que la desaparición de Daniel Morcombe fue uno de los crímenes más investigados en la historia de Queensland. El 12 de diciembre de 2008 se habían ofrecido dos recompensas. Una de $250,000 que la estaba pagando el propio gobierno australiano, y otros $750,000 australianos que fueron donados de forma privada. La recompensa privada expiró a la medianoche del 31 de mayo de 2009, pero allí algunos avivatos querían pescar en Río Revuelto, y ese día Seven Network informó que un conocido pedófilo, Douglas Jackway, podría ser del interés de la policía, un hombre que recién había salido de prisión y que encajaba en el perfil que podría haber cometido este asesinato. Pero ese es otro de los puntos interesantes que muestra tanto la película como el caso de la vida real, y es que muchas veces, lo hemos visto en gran cantidad de largometrajes, este tipo de asesinatos responden a un hombre, a un oscuro personaje que en su infancia o en su adolescencia había sufrido de maltrato, había sufrido de violencia intrafamiliar, pero ese no era el caso de este asesino. Por el contrario, era una persona común y corriente, una persona normal que había tenido una infancia dentro de los cánones de lo que rezan el buen trato en el interior de las familias, y nunca había sido ni abusado ni golpeado. Por eso también esto desconcertó a las autoridades, porque no respondía al típico caso de un hombre trastornado o golpeado en su infancia. A principios del mes de la desaparición se colocó un modelo de arcilla de tamaño completo del hombre que se creía había estado involucrado en el secuestro de Morcombe en el lugar donde desapareció. En pocos días se recibieron más de 300 pistas. No tenía empleo antes de esto. Cuando tienes antecedentes criminales ya estás acabado. Y
Y la montaña que se ve al principio y en otros puntos de la película es un sitio llamado Mount Verwat, que forma parte de la cordillera Glass House Mountains. Fue en esta área donde se encontraron restos humanos en el caso de la vida real en el que se basa esta producción The Stranger o El Extraño. Y los actores, los grandes protagonistas de esta historia, que de verdad se comen sus papeles y se comen la película como tal, habían actuado juntos anteriormente en otra producción para Netflix llamada The King, donde interpretaban a William y a Falstaff. Y la película se había anunciado por primera vez en el European Film Market de Berlín, en Alemania, en febrero de 2020. Allí, productoras como Rocket Science, en asociación con Cross City Films, la división de ventas interna de CISO Films, habían anunciado por primera vez que este largometraje iba a tener lugar y vería la luz 2 años más tarde, en este 2022. Detective Graham Aiken. Llevamos a cabo el registro de movimientos del sospechoso 28 Henry Tate el 12 de mayo de... Y con esta película hay que decir varias cosas. Algunas personas pueden creer que se trata de una producción muy larga, es apenas de 2 horas, y que su desarrollo es demasiado lento. Esto está lejos de la realidad, porque este film se toma su tiempo para construir un caso donde se ve hasta qué punto las autoridades se involucraron para resolver este crimen. Así hubieran pasado 8 años después de que se cometiera el asesinato. También se toma su tiempo en mostrar que no se trataba simplemente de un caso de infiltración, sino que además de esto se tenía que ganar la confianza de este personaje. Y es que las autoridades como tal no simplemente podían llegar y capturarlo porque sospechaban y varias cosas indicaban que este podría ser el asesino. No, se tenía que llegar hasta el fondo, hasta el punto donde un agente encubierto, aquí interpretado por Joel Edgerton, tenía que prácticamente entablar una amistad con este personaje y, junto con un teatro muy bien montado, buscar que sus compañeros de la ley lo hicieran confesar y que este hombre finalmente accediera, tratando de buscar una escapatoria, a llevarlos al propio sitio donde se cometió el crimen. Y no solo esto, sino que también después varios agentes tuvieran que peinar el terreno para encontrar una pista que pudiera inculparlo, y si no, este hombre saldría libre y esto sería un golpe fuerte para la familia. Todos estos elementos y muchos más que tal vez no se conocen en los documentales y en los libros que se han escrito y en los reportes de prensa, los consigna la película también en la visión del director y guionista Thomas Enright. Así que varios son los asuntos. Es una película que involucra, que eleva cuestionamientos, que mantiene la atención, que tiene 2 personajes muy bien logrados, que hace una buena puesta en escena de un caso de la vida real, que elabora sus propias teorías y que además de esto pues deja en el espectador ese sentimiento acerca de querer investigar más acerca de este terrible y escabroso crimen, pero también muestra hasta qué punto las personas involucradas en este tipo de infiltraciones quedan golpeados, quedan con secuelas emocionales, que incluso ya prácticamente se convierten en esclavos de sus propias pesadillas, crean sus propios demonios generados por este tipo de investigaciones, y eso también lo demuestra muy bien el personaje interpretado por Joel Edgerton y Sean Harris, pues con su aspecto físico, con el manejo de su voz, con su mirada, con sus gestos, pues le da muy buena vida a este rol y hace que se parezca mucho a lo que se conoce del personaje de la vida real. Así que muy recomendado, una de las buenas producciones que nos deja este 2022. Si usted aún está indeciso sobre qué ver en las plataformas y le gusta ese tipo de películas inspiradas en hechos de la vida real y que tienen que ver con asesinatos, con crímenes, con suspenso, con drama y con las investigaciones policiales, esta es una muy buena opción. Se trata de The Stranger, El Extraño, 1 hora 57 minutos de 2022, presente en Netflix. Cuando era un niño me subía a trenes de caña todo el tiempo. Era un maldito loco. Disfrutan de película el tráiler. Esto es de Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada este sábado 29 de octubre de 2022, y seguimos adelante, avanzamos en nuestra emisión y llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana.
y les queremos presentar uno en el español latino que está de moda por estos días y que ha causado revuelo principalmente en los seguidores, en los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. Y es que todo comenzó para estos personajes en 2015, cuando con un presupuesto de $130 millones y una recaudación de $519 millones se dio una muy buena y divertida película de origen de Ant-Man, más conocido en el público de Hispanoamérica como El Hombre Hormiga, con la producción de Kevin Feige. Y como grandes protagonistas aparecían Paul Rudd y la preciosa, hermosa Evangeline Lilly. Después vino en 2018 con un presupuesto de $130 millones y superando en recaudación a su antecesora con $622 millones, Ant-Man and the Wasp, que ya era la presentación en sociedad de la famosa avispa, donde aparecía también Bobby Cannavale y Michael Peña. Y ya se anuncia para el próximo 17 de febrero de 2023 lo que va a ser una nueva pieza dentro del engranaje de una nueva fase del universo cinematográfico de Marvel, con un tráiler que pinta de lujo, de maravilla, con unos efectos visuales muy bien logrados. Si así es el tráiler, me imagino que la película va a ser todo un éxito, va a ser muy disfrutable. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que tendrán la dirección a Peyton Reed, y en el reparto, además de Evangeline Lilly, de Paul Rudd, regresan Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Corey Stoll. Está dentro de los rumores de que podría regresar ese archienemigo, esa némesis del Hombre Hormiga, y una sensacional actriz que sigue despuntando en el cine de Hollywood, nacida en Orlando, Florida, el 8 de febrero de 1997, Katherine Newton. Ella estuvo en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, en la película de 2017, también en Detective Pikachu, pero sin lugar a dudas uno de sus papeles mejor logrados fue el de Abigail Carlson en la muy buena serie de HBO Big Little Lies, en las temporadas de 2017 a 2019. Y aquí en De Película de Caracol Radio, a manera de abrebocas, esperando que llegue febrero para poder verla en las salas de cine, los dejamos con los sonidos del tráiler en el español latino de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, estreno febrero 17 de 2023. Antes me hacía muchas preguntas. Scott, eres un ex convicto. ¿Cómo es que eres un vengador? Eso no tiene sentido. Pero a donde quiera que voy, la gente me dice lo mismo. ¡Gracias, hombre araña! La gente aún necesita ayuda, papá. Y por eso hicimos esto. Es como un satélite para el espacio, pero cuántico. No, un momento. Estás enviando una señal hacia el reino cuántico. Apágala. ¡Ahora! Es un universo secreto debajo del nuestro. ¿A qué le tienes tanto miedo? Hay algo que nunca les conté. Este mundo no es lo que creen. Yo los llevaré a casa y les daré más tiempo si me ayudan. Entonces, ¿qué piensas hacer? Ant-Man. En De Película, el estreno. I stocked the fridge. Everything that you like. I know, I saw.
I reckon you're gonna miss me a bit. Of course I am. I'm sorry, Will. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en la madrugada de este sábado 29 de octubre del año 2022 y seguimos hablando de las novedades de los estrenos tanto en el streaming, en las plataformas, como las películas que se encuentran en la cartelera nacional. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original hacen parte de un largometraje de este 2022 de 1 hora 35 minutos de duración que navega los terrenos de la acción, el drama y el suspenso. Su título original es Last Seen Alive y ustedes la tienen en las salas de cine como Vista por Última Vez. Sí, esa voz ahí melancólica y triste es la de Will, el personaje central de esta historia, un hombre que se encuentra destrozado porque va en una carretera, va al volante y está en compañía de la que otrora fuera el amor de su vida, su compañera sentimental Lisa, pero infortunadamente por los problemas que ha tenido la pareja a lo largo de los años están a punto de la separación. Él la lleva de sus padres, ella le dice deje el refrigerador lleno con las cosas que te gustan, él le contesta bueno, está bien, aunque espero y guardo la esperanza que algún día te haga falta. Y así va a ser, Will, así va a ser, le dice ella, pero no muy convencida, y es que este matrimonio prácticamente está roto. En la producción Last Seen Alive o Vista por Última Vez, una producción que tiene como gran director a Brian Goodman, un hombre nacido en Boston, Massachusetts, el 1 de junio de 1963, también guionista y actor que participó en películas como Múnich y también en Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, en 2002, en la calidad de actor. Como director, este hombre apenas tiene 3 títulos, esta es su tercera producción después de Mariposa Negra en 2017 y Lo que no te mata en el año 2008. Vas a estar desesperada por verme. El tipo no entiende que ella ya no quiere nada más con él y guarda la esperanza y mira ahí con ojos de perro regañado, pero definitivamente creo que Lisa no va a dar su brazo a torcer. Y aquí el gran protagonista de esta historia, y esa voz que escuchamos ahí de fondo, es un actor escocés, nacido en Paisley el 13 de noviembre de 1969, de 1,88 m de estatura. Y tal vez con estos sonidos ustedes recuerden uno de sus grandes papeles en el cine. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Oh, I've chosen my words carefully, Persian. Perhaps you should have done the same. This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! This is Sparta, dice el rey Leonidas, le dice a el emisario persa, has insultado a mi reina, también has tratado a mi pueblo como si fueran esclavos, yo he medido muy bien mis palabras. El otro le contesta, es una locura, esto es Esparta, decía el gran Gerald Butler en la película del año 2006, 300, esa maravillosa producción donde él interpretaba al rey Leonidas y donde estaba en compañía de su reina Lena Headey, la famosa Cersei Lannister. También al señor Gerald Butler lo hemos visto en Law Abiding Cities, en esa producción de acción del año 2009, y también en The Bounty Hunter, un largometraje donde compartía escena al lado de la preciosa Jennifer Aniston y que hablaba de una pareja de cazarrecompensas. Y el reparto de Last Seen Alive o Vista por Última Vez lo complementa una, Dios mío, qué mujer, de 1,75 m de estatura, actriz, también puede ser modelo, puede ser lo que quiera, Jamie Alexander, nacida el 12 de marzo de 1984 en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, que en el pasado estuvo en algunas de las entregas, en varias de Thor, incluyendo la de 2002, 2013 y también 2011, y en The Last Stand, esa película de acción con Arnold Schwarzenegger en el año 2013.
Y aquí la pareja llega a una gasolinera, una estación de servicio para comprar algo de tomar, y ahí es donde empieza a desarrollarse el relato, la trama de Vista por última vez, que también tiene en el reparto a Michael Irby, un actor nacido en Palm Springs, en California, el 16 de noviembre de 1972, que además es productor y también doble de acción. Él estuvo en SEAL Team, la producción en las temporadas de 2017 y 2018 con el mando de CBS. Y también aparece Russell Hornsby, que aquí interpreta a un sabueso, a un perspicaz, a un acucioso agente de la ley, a un investigador que empieza a seguir las pistas de lo que va la historia. Él nació el 15 de mayo de 1974 en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Estuvo en Fences, esa película casi que teatral de 2016, donde aparecía en Viola Davis y el gran Denzel Washington, y estuvo en After the Sunset, una cinta de acción y de suspenso. El Gran Golpe se presentó en algunos países en 2004 con Pierce Brosnan. Excuse me, looking for my wife. You didn't see a woman in here? She's wearing white top, jeans. No? Check the bathroom. Yeah, I just checked them. Señor, qué pena molestarlo. Estoy buscando a mi esposa, no la he visto por aquí. Ella viste camisa blanca y jeans. Estaba aquí adentro de esta gasolinera, y él le contesta: ya revisó en el baño. Sí, he revisado en todas partes y no la encuentro. Y allí empieza esa trama, lo que nos cuenta Vista por última vez, el film de 1 hora 35 minutos de duración, donde aparece Will Spann en rol a cargo de Gerard Butler, que va en compañía de su esposa Lisa, y van a la casa de sus padres, pero deciden hacer una parada en una gasolinera. Ella quiere comprar algo, cuando él simplemente recibe una llamada y se descuida en un momento. Ella parece encontrarse con alguien de su pasado, y desde ese punto y hora desaparece. Will empieza a buscarla por todos los sitios, ingresa varias veces a la gasolinera, pregunta a las personas, marca el teléfono celular de Lisa, que como cosa extraña aparece. Ella ha dejado sus pertenencias en el interior de la camioneta donde ellos estaban, y desde ese instante ahí escuchamos estos gritos de Will buscando a Lisa por todos los lugares. El dependiente, el rol a cargo de Michael Irby, que interpreta a Oscar, es un hombre que no le presta ningún tipo de ayuda, por el contrario se comporta como un patán y no le da ningún tipo de pistas. Lo que hace Will en ese punto es conducir su auto, ir a la casa de sus padres, creer que ella de pronto se adelantó, que no quería estar más a su lado, pero sus padres también entran en ese mismo escenario de agobio, de tensión, porque tampoco saben nada de ella, no se han comunicado. Ellos pensaban que los dos, tanto Lisa como Will, iban a llegar juntos. Pasan las horas, pasa el tiempo, no hay rastro, no hay pistas, y allí Will decide contactar a la policía. Y aparece el otro rol de este largometraje, el detective Patterson, interpretado por Russell Hornsby, un hombre que hace lo de rigor. Empieza a decirle que tiene que pasar un tiempo prudencial para declararla como desaparecida, que si ya la ha buscado, que si él ha permanecido en la gasolinera pensando que de pronto ella iba a regresar. Allí empieza a desarrollarse la investigación, se acuden a las cámaras de video, que como por lo general, si no fuera tan recurrente en un largometraje, no estaban funcionando supuestamente, y todo esto se convierte en una encrucijada. Will Spann empieza a temer lo peor, no se sabe nada de Lisa, y allí el detective Patterson va a ayudar para terminar en una espiral que tiene que ver con el tráfico de drogas, con un secuestro, con un viejo personaje del pasado que hacía parte de la vida de Lisa Spann, y todo encaminado y cargando el peso dramático del largometraje a cargo de Gerald Butler, interpretando a ese agobiado Will Spann. Come on, Lisa. Sí, esos primeros minutos del film de Last Seen Alive, o Vista por última vez, están llenas de tensión. Aquí varios movimientos de cámara y esos primeros planos mostrando ese rostro, esa mirada perdida por parte de Will, el rol de Gerard Butler. Y este film, Vista por última vez, tiene una escena en particular donde aparece un auto en esa gasolinera que prácticamente hace parte del espacio geográfico de esta historia. En el auto del personaje principal se puede ver la matrícula parcialmente cubierta por New Hampshire, aunque el desarrollo de la historia es en otro estado de la Unión. Y la música de fondo de esta película tiene una tonada llamada Back at One, de Brian McKnight.
que recuerda en sus estribillos a Gangsta's Paradise, que por estos días está muy de moda por la reciente muerte del gran Julio. Ambos están en la tonalidad de do menor y cuentan con varios tiempos de do seguidos y tienen una duración similar. Y Jamie Alexander, protagonista de esta película, junto con Gerald Butler, quien fue la estrella de la película 300, también protagonizó la serie de televisión Blind Spot con Sullivan Stapleton, quien fue la estrella de la secuela 300, esa producción que continuaba la historia del Rey León. Yeah, I checked the bathroom, I checked the whole damn gas station. I've been all around the front and the back. Okay, Mr. Spann, okay. What's your wife's name? Her name is Lisa. Ahí estaba hablando Will con el detective de la policía y le dice que ya la ha buscado por todo lado, que por favor empiecen a actuar, que el tiempo corre y puede ir en contra. Y para algunos amantes del cine, esta película resultará siendo muy similar en su desarrollo, en gran parte de su trama, aunque no tiene visos de el negocio del narcotráfico, con un muy bien logrado film por allá de 1990, más exactamente de 1993, The Vanishing o Secuestrada, que tenían la dirección a George Sluicer, y en el reparto actrices y actores muy reconocidos: Jeff Bridges, Kiefer Sutherland, Sandra Bullock, Nancy Travis y también George Harm. Así que por este lado las películas resultan siendo bastante parecidas. Y si bien Last Seen Alive, o Vista por última vez, es una película que en los primeros minutos crea los elementos necesarios para involucrar al espectador, para crear esos momentos de suspenso, para que el público sienta empatía con la tensión y la angustia que siente el personaje, el desarrollo empieza a llenarse de huecos argumentales, de escenas poco coherentes. Y finalmente lo que tenemos, aunque el director trata de maniobrar con un flashback, con una escena inicial donde se muestra a uno de los involucrados con la desaparición de Lisa, todo va a ir encaminado a más de lo mismo, a un final, a un tercer acto que ya es recurrente en otras producciones y donde tiene como telón de fondo el tráfico de drogas y los criminales que se involucran en esta actividad. De resto, no es una película que sorprenda, ni mucho menos. Apenas, insisto, sus primeros minutos pueden augurar algo positivo, pero a medida que pasan los minutos, a medida que pasa el metraje, la producción pierde fuerza y esa resolución es más que predecible y no termina de cuadrar bien, aquí edulcorada con una historia de un matrimonio en crisis. Del año 2022, presente en las salas de cine de 1 hora 35 minutos de duración, su título original Last Seen Alive, y que ustedes tienen en las salas de cine, por si se atreven, como Vista por última vez. Lisa, I think that's them, sweetie. Lisa? You got it? Hi, Will. Hey. Hey, how are you? I'm good. Where's Lisa? I was going to ask you the same thing. Is she here? En De Película, el estreno. Eres una pequeña rata, ¿verdad? Dilo. Soy una pequeña rata. Más fuerte. Soy una pequeña rata. Más fuerte. ¡Más fuerte! Soy una pequeña rata. Soy una pequeña rata. Nunca más vuelvas por aquí, rata. No le bastó solo con golpearlo en compañía de una horda de rufianes, sino también tenía que humillarlo, y este pobre hombre se encuentra en el piso golpeado, con su rostro ensangrentado, y este es uno de los personajes de otro de los estrenos de la semana. Una producción del año 2021 que hasta ahora ve la luz en las salas de cine en nuestro país en este 2022. Una película corta, eso sí hay que abonarle que es corta, de 1 hora 25 minutos de duración, que navega los terrenos del terror, el suspenso e incluso por ahí también de la tecnología. Del año 2021, su título, Fobias. ¡Que no me grites! ¡A mí no me grites, maldita! ¡No te atrevas a gritarme! ¡Que no me grites! ¿Qué estás mirando? Y como si esto fuera poco, al pobre personaje de Johnny, cuando ya regresa golpeado a su lugar de vivienda, es testigo de una discusión
que tiene claros visos de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, y él prefiere seguir de largo para no seguir en problemas. En esta producción Fobias, que tiene varios directores que dirigen varios segmentos, porque aquí la película tiene como hilo narrativo o frentes narrativos las fobias, algunas muy desconocidas, pero que hacen parte de los personajes. Y una de esas directoras es una mujer que en cierto punto despuntaba como una de las grandes actrices de Hollywood, pero que se perdió en el camino y terminó incluso tras bambalinas haciendo películas como esta. Se trata de una mujer con un rostro angelical, Camila Bell, que también es productora, nacida el 2 de octubre de 1986 en Los Ángeles, California. Ella fue Evelyn en esa película 10.000 del año 2008. También estuvo en Push de 2009, donde era Kira. Estuvo también en When a Stranger Calls, cuando llama a un extraño, este film de terror del año 2006 que se convertía en un remake o una nueva versión de una cinta ya con varias décadas atrás, donde ella era la gran protagonista y que mostraba la historia de una mujer que se siente atrapada en su propia casa y que recibe unas llamadas perturbadoras. Y aquí el elenco podría decirse que es multicultural, porque aparecen de varias nacionalidades. El primero de ellos, ese personaje que resultaba siendo golpeado, Johnny, está a cargo de un hombre nacido en Buenos Aires, Argentina, el 4 de noviembre de 1979, Leonardo Nam, que ha ganado algunos premios gracias a su participación en series de HBO como Westworld. También estuvo en el film The Perfect Score del año 2004 y fue uno de esos pequeños roles en la cinta de 2006 Fast and Furious Tokyo Drift, la saga interminable de autos de velocidad. Y aquí aparece un rostro muy reconocido. Si les digo que es Natalie Renee McIntyre, pues seguramente muchos no van a llegar al nombre de artista que tiene esta mujer, nacida el 6 de septiembre de 1967, tiene 55 años de edad, nació en Canton, Ohio, en los Estados Unidos. Se trata de Macy Gray, sí, la misma cantante de rolas tan exitosas como I Try, que sonó en las radios de todo el planeta por allá en 1999. También hizo Beauty in the World, Still y Sweet Baby. Aquí Macy Gray también desarrolla otra faceta de actriz. El otro protagonista de esta historia es un neoyorquino, nacido en Kingston el 26 de febrero de 1968 en los Estados Unidos, Ross Patridge. Aquí viene siendo el gran villanazo de esta historia, un doctor loco, un científico que busca cosas que van más allá de la psiquis y de la propia humanidad. Aparece en una serie que ha recibido buenas críticas, Billions, de 2017, donde era Tom, y también estuvo en un pequeño papel en la cuarta temporada de Stranger Things. ¿Sí? Y también en este reparto aparece Alexis Knapp, una cantante también y productora, nacida en Pensilvania el 31 de julio de 1989, que estuvo en varias de las entregas, la de 2015, 2012 y 2017 de Pitch Perfect. Soy mucho mejor cantando. No. ¿Qué tiene de malo mi canto? Cantas horrible. Oye, respeta a tu mamá. ¿A ti te gustaba la canción de los pollitos? No, solo porque sonabas como un pollito. Y esta voz, que no es la de ella, pero hace parte de su rol, de su personaje en esta película, y no sé por qué ella no dobló al español latino. Se trata de una muy reconocida, una de las diosas del cine colombiano, que ya tiene 41 años de edad, Martina García, nacida el 27 de junio de 1981, bogotana, que vimos en la serie Narcos como Maritza. También estuvo en esa buena película de 2011, La cara oculta, también en Día Naranja, Amar a morir, Rabia, En tiempo final, en Satanás, Perfil de un asesino del año 2007, donde era Natalia, en Pura sangre, en La guerra de las rosas. Ha tenido trabajos importantes en series de televisión y en películas también, como olvidar su participación, donde empezaba a despuntar como una gran actriz en Perder es cuestión de método, ese film colombiano del año 2004, donde era la famosa Kika. Y aquí aparece Martina García en otra de las fobias, y ya avanzado el metraje, casi en el tercer acto, hace su aparición esta talentosa bogotana. Perdón, tengo una idea. ¿Ya terminaste tu tarea? Sí. ¿Sí?
Y ya pasando a la historia de lo que nos presenta Fobias Modelo 2021, aquí la historia se divide en varios relatos y tiene que ver cada una con una fobia en particular. Insisto, son fobias que no son muy conocidas, que hay que investigar bastante acerca de estas condiciones. Y en los primeros minutos aparece uno de los personajes, Johnny, interpretado por Leonardo Nam, un hombre que a pesar de ser argentino tiene un biotipo, una presencia oriental, y este es un hombre que vive una vida, podría decirse, desdichada, porque tiene a su padre muy enfermo. Él trabaja como repartidor, pero infortunadamente en su camino se cruzan esos rufianes que, como escuchábamos ahí en el español latino, empiezan a golpearlo de manera inclemente y lo dejan mal herido. Él desarrolla una animadversión contra estos personajes y después, gracias a una entidad, podría decirse tecnológica, pero con visos paranormales, cobra venganza de ellos. Y cuando este hombre finalmente es drogado y conducido a una suerte de hospital psiquiátrico donde se desarrollan y se llevan a cabo experimentos que van en contra de la condición humana, allí él encuentra al resto de los personajes. Aparece Renée, interpretada por Macy Grace, que también tiene un pasado oscuro, un pasado traumático, la misma Alma, el rol a cargo de Martina García. Y con base en flashbacks y también con idas al pasado, con diferentes directores, empiezan a mostrarse las historias de cada uno de estos protagonistas que tienen un común denominador, y es que cada uno de ellos sufre fobias. Por eso el título del film. Y todo tiene como hilo conductor de todas estas historias al Dr. Wright, el rol a cargo de Ross Patridge, un científico malvado, un hombre que está tratando de elaborar una peligrosa arma con base en los experimentos, donde prácticamente lleva a los límites, al borde de la muerte, a cada uno de estos personajes que son reclutados, son obligados, esclavizados en este hospital, y él, con base en unos experimentos, empieza a buscar sus miedos, a ahondar en su psiquis, a llevarlos a los recuerdos más traumáticos para liberar en ellos toda la ira, el odio, el temor, el miedo. Y esto va a ser el hilo conductor para lograr esa arma o sus propósitos, y todo va a también ir encaminado a que haya una especie de rebelión en el interior de este psiquiátrico, y cada uno de estos personajes trate de salir vivo y destruir al malvado Dr. Wright. Niño, ya cálmate. Tranquilízate. Loca. Ya basta, cálmate. Y precisamente el personaje de Alma, interpretado por Martina García, es una mujer que después de haber sufrido un episodio traumático, su vida se convierte prácticamente en una pesadilla viviente, porque empieza a ver, a visualizar, a tener trastornos y a distorsionar la realidad, y esto hace que ponga en riesgo la vida no solo de su hijo, que toca el violín, sino también de las personas que la rodean, y ella terminará también reclusa en esta clínica. En este film, Fobias, donde Alexis Knapp y Hannah May Lee ya habían protagonizado anteriormente la trilogía perfecta, y a pesar de que fue la actriz mejor pagada de este elenco, Alexis Knapp no aparece hasta después de 1 hora de la producción. Y esta película comparte para muchas personas muchas similitudes con Los sueños del episodio MASH de 1972, porque allí en ese film también los personajes tenían sueños inquietantes en los que revelaban sus verdaderos miedos. ¿Qué quieres? Un compañero. No a ti, estoy hablando en general. Y con Fobias Modelo 2021 tenemos una película que realmente no termina de encajar, a pesar de que trata de ser coral y mostrar muchas historias y que terminen confluyendo todos los frentes narrativos. Es un largometraje que de entrada su parte estética, su parte visual es pobrísima, se nota que no invirtieron nada de presupuesto en este rubro. También los personajes, a lo sumo 2, el de Martina García y el del propio personaje, realmente tienen alguna relevancia. El villano resulta histriónico, sobreactuado, poco creíble. Los experimentos que realiza más bien parecen sacados de una película serie B por lo pobrísimo de sus efectos visuales y de sus efectos especiales, y resulta siendo uno de esos casos donde, al no desarrollarse de manera óptima los personajes, pues finalmente la audiencia no va a tener o va a sentir empatía por ninguno de ellos, y no importa para nada qué suerte corran. Y también va en detrimento de este film
insisto, ese pobrísimo villano que al resultar tan sobreactuado, pues no genera ningún tipo de temor ni de agobio en el público, sino por el contrario da risa en algunas secuencias y uno pues termina esperando una producción de suspenso y de misterio, y lo que se encuentra es prácticamente una triste tragicomedia. Del año 2021, presente en las salas de cine, se trata del film Fobias, de 1 hora 25 minutos de duración, que lo único realmente rescatable es ver de nuevo en la pantalla grande y haciendo películas en Hollywood a la talentosa Martina García. Busca en la otra línea. Bien, pásamelo. La propuesta de Steinhardt es un maldito desastre. ¿Cuál es el problema? Los cálculos fallaron en 6 grados.